Camino al Cero Daño. Camino al Cero Daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Camino al Cero Daño. En esta noche vamos a despejar muchas dudas. Ha habido mucha controversia de un buque por allá que estuvo navegando, que había un virus que se llamaba antivirus y entonces mucha gente comenzó a especular y todo. Vamos a hablar de eso, del antivirus, pero vamos a hablar también de algo muy importante que es el sarampión, que eso realmente sí nos está atacando, llamémoslo así, y sí debemos tener una gran prevención. Prevención en los dos, pero vamos a derrumbar un poco de mitos, de cosas que se han hablado alrededor, sobre todo del antivirus, y vamos a mirar la realidad de lo que es el sarampión. Un tema muy importante esta noche para compartir y lógicamente, como es costumbre, en Camino al Cero Daño tenemos un invitado experto en la materia que nos va a sacar de todas estas dudas. Hemos invitado al doctor Camilo Vivas Becerra. Camilo Vivas es médico laboral, es especialista en seguridad y salud en el trabajo, tiene un magíster en gerencia de industria en HCS, tiene más de 25 años de experiencia en generar entornos saludables para las personas, es decir, una vasta experiencia, sobre todo también en la parte de investigación y conocimiento que nos va a despejar todas estas dudas. Doctor Camilo, bienvenido nuevamente a Camino al Cero Daño. Hola Gilberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes todos acá en este espacio y poder acompañarlos en este recorrido pequeño, pero creo que muy importante sobre dos virus que se volvieron este año muy de moda en Colombia. Y pues la idea es poder saldar esas posibles dudas que tengamos todos al respecto. Muchas gracias, doctor Camilo, por aceptar la invitación. Y pienso, bueno, comencemos hablando de sarampión. ¿Qué es el sarampión? Bueno, el sarampión es una enfermedad viral. Es una enfermedad viral que las personas de nuestra generación conocen de pronto mucho más que los jóvenes de hoy en día. Es de ese grupo de enfermedades parecidas a la varicela, la viruela, y es producida por un virus que es de muy alta facilidad de transmisión, y ese virus produce básicamente un cuadro acompañado de fiebre, malestar general y erupciones en la piel, como estos punticos rojos que normalmente se ven en algunas personas cuando les dan estas enfermedades que nosotros llamamos exantemáticas. ¿De dónde proviene el sarampión? Y más bien, ¿cómo se Bueno, transmite el sarampión? sí, el virus es un virus muy antiguo, es un virus que existe hace muchos años y que ha afectado por siglos a la humanidad. eh, y se transmite y se encuentra básicamente en el aire, cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, en esas goticas que salen al aire que son prácticamente invisibles, el virus está y queda flotando. Y por supuesto, cuando llega otra persona a tocar esa superficie donde cayó ese líquido o a respirar ese aire donde flotan esas goticas, pues va a ingresar el virus a su organismo y se va a reproducir produciendo la enfermedad. Ok, doctor, usted comentaba que este virus del sarampión es como de nuestra época y sobre todo la época de nuestros padres, posiblemente fue muy popular. ¿Por qué vuelve a ser de interés hoy el sarampión? Pues básicamente en Colombia y en todo el mundo se hizo un proceso muy grande de vacunación. Se creó una vacuna que fue muy eficaz, que de pronto todos recordamos porque nos la ponían de pequeños. Aparece en el carnet porque muy posiblemente nos la ponían y nosotros no nos dábamos cuenta. Se llamaba la triple viral. Y esa vacuna era una vacuna tan buena que el virus del sarampión estuvo erradicado en países como Colombia y en gran parte del mundo por muchos años. Colombia hasta el año pasado fue un país libre de sarampión, declarado así por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se vuelve a poner de interés? Porque
Los que lo recuerdan, antes a la vacunación nadie le ponía peros. Nuestros papás cogían, nos llevaban y nos vacunaban. Muy posiblemente algunos de nuestra generación cogíamos y llevábamos a nuestros hijos y nos vacunaron, pero después hubo una corriente en la que a la gente le dijeron que las vacunas incluso no eran buenas y eran peligrosas y muchas personas dejaron de vacunarse. Y esto no solo pasó en Colombia, esto es una corriente a nivel mundial. Y desde el año 2025 estamos en una gran aparición de nuevamente el virus y la enfermedad de sarampión, sobre todo y para nuestro impacto en Colombia, en México, Canadá y Estados Unidos. Y al ser ese uno de los destinos, ese grupo de países, uno de los destinos más importantes en temas económicos, financieros y de turismo de los colombianos, pues ¿qué pasó? Que este año tuvimos ya, tengo datos hace 2 semanas, una semana y media, 6 casos de sarampión en Colombia cuando llevábamos más de 10 años sin un solo caso en el país. ¿Y qué pasa? Que tenemos el riesgo de que la infección se empiece a generalizar nuevamente y es tan importante el tema que el país declaró una emergencia por el proceso de vacunación necesario para los colombianos que no teníamos la vacuna o la vacunación completa o que íbamos a viajar fuera del país. Entonces, en estos momentos, y creo que me estoy adelantando un poquito, es fundamental nuevamente el proceso de vacunación. Eh, pero realmente esa es la causa. Empezamos en Estados Unidos, el tema ya llegó a límites impresionantes. Aquí en Colombia solo llevamos 6 casos, pero en Estados Unidos el tema es impresionante. Y mucha gente ahorita, ¿a dónde se va a ir a mitad de año? A ver el mundial y se van a ir allá o a México o a Canadá. Entonces podemos traer de vuelta ese virus. Ok, tremendo lo que nos comenta. Es decir, prácticamente existía una barrera que era la vacunación y por temas culturales, llamémoslo así, generacionales, de que eso ya no es, se quitó esa barrera y lógicamente se propició nuevamente. Ve, importante. ¿Cómo sabemos o cómo sabe la gente que tiene esos síntomas? ¿Cuáles son los síntomas principales? Bueno, los síntomas realmente no son muy específicos. La mayoría de virosis, hablamos para un tema, la gripa también es una virosis. La mayoría de virosis producen cuadros inespecíficos de malestar general, fiebre, escalofríos, secreción nasal, es decir, lo que llama uno moquitos normalmente, ojitos rojos, tos. Y hay un tema que se vuelve un poquito más específico y es el brote rojo que da en la piel, el salpullido que da en la piel, que digamos acompañado de todos los otros síntomas que les mencioné, hace pensar que la patología pueda ser sarampión. Ok, doctor, usted comentó ahorita algo muy importante y se viene lo del mundial, gente que va a viajar. Eh, ¿Cuál es el riesgo más fuerte para Colombia? Digamos que uno de los focos es la movilidad de la gente. ¿Qué otros riesgos tenemos nosotros con sarampión en Colombia? Pues el riesgo más grande es la no vacunación. Ese es realmente el problema más importante que tenemos en el país. ¿Por qué? Porque el virus del sarampión, al igual que muchos otros virus, no tienen una cura. Uno lo que hace es un manejo sintomático de la enfermedad. Entonces uno maneja la tos, maneja la fiebre, maneja el escalofrío, pero no hay una cura para el virus. Entonces lo ideal, y nuevamente es un tema que es fundamental, es la vacunación. Es decir, la única forma de nosotros llegar a prevenir el sarampión es vacunación. A prevenirlo a los niveles que los llevábamos antes, sí, por supuesto hay otras medidas. Si tengo yo un cuadro viral, es decir, si tengo tos, si tengo flema, si tengo mocos, si tengo ese tipo de síntomas con fiebre, pues yo qué debo hacer, lo mismo que hacemos en otras virosis. Debo tratar de aislarme,
por lo menos mientras el tema esté muy sintomático. Debo usar tapabocas para que cuando yo estornude esas goticas donde sale el virus no se vayan al ambiente. Debo usar el lavado de manos permanente y las personas en mi entorno igualmente. Esas son las medidas de prevención asociadas o adicionales a la vacunación. Es decir, entiendo que si alguien resulta ya con el virus, no existe algo para quitárselo, sino más bien es un tratamiento de aislamiento para que no lo pase a unos terceros. Mas no existe la Exactamente. pastilla mágica de tomes esta pastilla y ya se le quita. No la hay, no existe en este momento, desafortunadamente, y no queremos llegar a temas como los que existieron en la antigüedad antes de nuestros tiempos, y es que el sarampión en algunos momentos llegó a producir muerte porque hay gente que no reacciona o no tiene las defensas adecuadas, eh, y por lo tanto, pues hay gente que puede fallecer por sarampión. No es lo más común, pero puede suceder. Ok, o sea, dependiendo de la persona, de sus defensas, podemos llegar al caso extremo que una persona contagiada con sarampión pues sea una consecuencia fatal en ese sentido. Exactamente, y eso había desaparecido totalmente en nuestro país gracias a todos los procesos que se hicieron y los esfuerzos que se hicieron con el plan ampliado de inmunización que maneja el gobierno. ¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en estos momentos? Ok, en este momento, ¿quiénes deben vacunarse? Todos los niños que no han completado el esquema de vacunación completa. ¿Cuál es el esquema de vacunación completa? Una vacuna al mes, un refuerzo a los 12 meses. Ese es el esquema completo. Si tú eres un niño menor de 18 años y no tienes vacunación, tienes que ir a tu centro de salud, a tu IPS o EPS, para que te coloquen la segunda dosis o las dos dosis. ¿Quiénes más Perfecto. deben vacunarse? Ujú. Todas aquellas personas que no han completado el esquema de vacunación completo, a pesar de ya ser adultas, deben tener una segunda dosis de vacunación. Y si van a viajar al exterior, las personas que vayan a viajar a Norteamérica deben tener, si ya tienen sus dos dosis, un refuerzo. Si no tienen las dos dosis, completar la segunda dosis y un refuerzo adicional por lo menos 15 días antes del viaje. Excelente, excelente esas recomendaciones y hago como un llamado a la conciencia a todos los que nos escuchan, nos ven, la importancia de la vacunación. Mire que por un fenómeno cultural que nos comentaba aquí el doctor de que se llegó a decir de que eso era malo, que eso ya no era necesario, se volvió a crecer, llamémoslo así, un virus que ya había sido erradicado y que es Totalmente. necesario nuevamente erradicar. Entonces, aquí, padres de familia que nos están viendo, miren el esquema de vacunación de sus hijos y ya envíenlos a vacunar para volver a fortalecer esa barrera que algo que se había eliminado hace años, otra vez se está dando entre nosotros. Afortunadamente, entre comillas, está iniciando y estamos a tiempo de parar eso. No tenemos tantos casos de acuerdo a lo que nos comenta el doctor, entonces estamos a tiempo de parar esto. Países como Estados Unidos, como lo comenta el doctor, ya están avanzados y cuando esto avance es más difícil pararlo. Señores, miremos los esquemas de vacunación. Las Un vacunaciones se tema, crearon como una barrera. un tema adicional para lo que pues, a uno le da susto. Esta vacuna lleva más de 50 años produciéndose y aplicándose en el mundo y no produce ningún tipo de efecto secundario. Es una vacuna totalmente segura. Ujú. O sea, a mí la calvicie no me la produjo la vacunación, ni ninguna otra enfermedad me la ha producido la vacunación contra el triple viral, que es la que se está aplicando nuevamente en el mundo. Es una vacuna supremamente, pues tan benigna es y tan buena es que la aplican a bebés recién nacidos. Eso pues nos da una tranquilidad y una seguridad en su uso permanente. Excelente esa aclaración porque pienso que ese tema es el que llevó a que culturalmente la gente comenzara como a no vacunarse.
y nos lo aclaran acá, es una vacuna hace de 50 años, eso no es algo experimental desde hace poco. Y dio los resultados al punto de que se erradicó el sarampión. Y Ujú. por dejarla de aplicar, le reavivamos. Vuelvo y repito, estamos a tiempo, revisemos el esquema de las vacunas, las recomendaciones de quiénes debemos o quiénes deben vacunarse. Vuelvan a mirar este video, el pedacito, tomen nota, revisen, coméntenlo con su vecino, sus familiares, porque ese voz a voz lo necesitamos para ir creando esa barrera que se ha perdido. Doctor, y el otro tema también muy importante y que me gustaría aprovechar el espacio para tener una claridad que se montó un boom con esto de las noticias, y eso parecía cinematográfico, el buque viajando, a ver quién no dejaba bajar sus huéspedes, el antivirus. ¿Qué es el antivirus? Bueno, entonces nuevamente volvemos a hablar de otra enfermedad viral. Es una enfermedad que se transmite por un virus que se llama así, antivirus, y tiene una diferencia con lo que hablamos antes, y es que este virus sí tiene una alta probabilidad de producir patología cardiopulmonar y por esa patología puede producir la muerte en una tasa de probabilidad mucho más alta, en una frecuencia mucho más alta que otros virus. Es decir, es un virus que se transmite y al adquirirlo la persona se puede dar una patología cardíaca o pulmonar, sobre todo pulmonar, que puede producir la muerte muy frecuentemente. Ok, es más fuerte, llamémoslo así, cuando hablamos de antivirus. Y de dónde proviene este virus? ¿De dónde salió? Bueno, este virus realmente es un virus que, como muchos otros virus, es un virus de animales que se transmiten a las personas por la cohabitación que podemos llegar a tener en un momento dado. En particular, este virus vive en roedores tipo ratones y ratas, sobre todo ratones a nivel de campo, es decir, no son animales de ciudad frecuentemente, sino animales de campo. Y ellos, ¿qué hacen? Esos virus, esos ratoncitos, al orinar, al defecar o al comer, dejan el virus por las zonas donde hacen sus necesidades. Y este tipo de virus, cuando tú vas a barrer, a limpiar esos sitios donde el virus, donde el ratoncito estuvo, si el sitio está muy seco, el virus se levanta con todo el polvo y uno lo inhala. Al inhalarlo entra el virus y se produce el desarrollo de la enfermedad que hablamos ahorita a nivel sobre todo cardíaco y pulmonar y puede producir los procesos fatales que hemos visto ya, por ejemplo, en este crucero en la zona de España, cerca a las Canarias. Porque hoy en día es de tanto interés en noticias y en todo lado vimos este virus. ¿Por qué se ha presentado ese interés hoy en día? Bueno, básicamente, primero que todo, porque este barco donde tuvimos esas fatalidades, pues tuvo dos personas, pero después tuvieron otras personas adicionales que se infectaron, se enfermaron y murieron a causa del virus. ¿Y qué es lo importante? En todos los procesos virales y infecciosos hay un proceso o un estudio que se llama el estudio epidemiológico que nos lleva a decir de dónde salió la infección de estas personas. Estas personas aparentemente estuvieron en Argentina en un viaje de campo unos días antes de tomar el crucero. Entonces, en ese viaje estuvieron en zonas donde se pudieron contagiar porque Argentina es uno de los sitios donde más frecuencia de este virus hay. No es un virus de alta frecuencia en todos los países del mundo. Y al llegar al barco, ya estaban incubando el virus y ya estando en alta mar,
pues el virus se desarrolló y causó las fatalidades de las personas a bordo. Y otro tema importante, no es muy frecuente el contacto o la transmisión persona a persona. Entonces, el segundo tema por el que este virus en particular en este momento ha tomado tanta fuerza es porque epidemiológicamente aparentemente hubo transmisiones persona a persona y eso aumenta los riesgos a futuro, ¿sí? Pues, digamos que la probabilidad de que uno vaya a un viaje de campo donde haya ratones en una casa donde uno esté, haga limpieza y uno inhale el virus, pues no es tan frecuente como la posibilidad de que después esas personas empiecen a transmitir la infección persona a persona, como pasó en el caso, por ejemplo, del sarampión que hablamos ahorita antes. Entonces, es importante precisamente porque están evidenciando la posibilidad de otros medios de transmisión y además porque sonó mucho, era un crucero, entonces los aislaron, nadie los quería recibir para que la gente pudiera. Entonces, pues hubo una muy importante resonancia mediática al respecto. Entonces, básicamente esa es la importancia y pues como en todos los virus después de la pandemia y después de lo que nos pasó con el virus del COVID, pues la gente se empieza a asustar y yo creo que parte del espacio, Gilberto, y que ustedes y Asonap han generado para nosotros es básicamente para poder dar una información, una tranquilidad, pero sobre todo un conocimiento a las personas del común, de la vida diaria, para que sí, hay que cuidarnos, pero también hay que tener cierta parte de tranquilidad en el tema. De acuerdo, estar bien informados y no entrar en falsa información, que es parte del objetivo, sacar todas estas dudas referente a todo lo que uno ve, sobre todo en redes sociales, que se inventa mucho y todo. Así Eh, es, no hay que salir a comprar pacas de papel higiénico a la lata. de acuerdo. Con respecto a este virus, ¿hay alguna diferencia, digamos, en sus síntomas? ¿Cuáles son los síntomas del antivirus? No, en general, pues los síntomas son muy similares, dolor muscular, fatiga, fiebre. Digamos que en su etapa inicial son esos. Sin embargo, el problema es cuando empezamos a presentar los síntomas respiratorios, cuando hay una dificultad respiratoria severa. En ese momento es cuando el 70% de las personas que empiezan con procesos respiratorios pueden fallecer. 70% es 7 de cada 10 personas. Es un volumen, una incidencia bastante alta de la probabilidad de muerte. Bastante, en todo caso. Eh, bueno, doctor, usted nos hablaba precisamente de que la parte de Argentina y todo era donde posiblemente se podía presentar más esto. El buque fue en esta zona. ¿Existe algún riesgo para Colombia con el antivirus? Bueno, aclaro un poquito. El buque salió de Argentina. En Argentina hay roedores con este virus. En Colombia, sobre todo en la zona sur, selvática del Amazonas y esa zona, hay evidencia de roedores con el virus en algunas zonas europeas y asiáticas. Sin embargo, realmente la posibilidad real de casos en el común y corriente de la gente no es muy alta, en Colombia en particular. Primero, por ese mecanismo de transmisión, esto es lo que llamamos nosotros una zoonosis. Una zoonosis quiere decir que es una enfermedad que es transmitida directamente de un animal a una persona. Entonces, pues ese tipo de transmisiones son, digamos que menos probables en nuestro ámbito del día a día en Colombia. Y en segundo lugar, porque no se transmite persona a persona y por lo tanto, digamos que no hay una evidencia epidemiológica en este momento en Colombia en que tengamos alguna emergencia real. Ok, es claro. Es decir, podemos hablar de un riesgo mínimo o riesgo bajo, porque recordemos que riesgo cero no existe o riesgo nulo no existe, pero sí podemos hablar entonces de que es un riesgo muy bajo en Colombia. En Así todo es. caso, ¿cómo nosotros podemos prevenirlo? Ok, pues igual, aquí hablábamos de que en los sitios donde había roedores, normalmente son sitios que están o vacíos o que no se limpian mucho tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer?
cuando yo voy a limpiar esos sitios que están cerrados, que de pronto no se han limpiado hace mucho tiempo, así sean sitios que uno dice, no, aquí no puede haber problema de nada, uno debe tener unos cuidados básicos. Lo primero, abrir ventanas y puertas para que el sitio se airee, entre aire, mueva las partículas de aire y haga que circule, pero antes de barrer o limpiar, tratar de mojar esos espacios. Las abuelitas eran expertas en eso, ellas lo hacían por intuición para que no se levantara tanto polvo, eso es lo que debemos hacer, tratar de evitar ese proceso. Y en sitios donde haya roedores y que los tengamos claramente, en fincas, zonas de campo, tratar de evitar el contacto con los roedores a lo menos posible, tratar de dejar o limitar la posibilidad de que entren a nuestras casas o de que ellos puedan tener acceso a los alimentos y comidas que nosotros ingerimos. Excelente, mire que son recomendaciones muy lógicas, muy básicas, que cualquier persona teniéndolas en cuenta las pueda hacer. No estamos hablando aquí de tecnología, de cosas del otro mundo, algo tan práctico como rociar, como decía el doctor, como lo hacía la abuela, que rociaba antes de barrer. Excelente. ¿Existe algún tratamiento contra el antivirus en estos No momentos? existe, igual que lo hablamos hace un momentico, contra el sarampión y contra muchos virus, no hay un tratamiento específico que mate el virus. No existe ningún tratamiento adicional, no existe vacuna contra el antivirus tampoco. Entonces los tratamientos nuevamente vuelven a ser sintomáticos. Eh, ¿Qué hacemos? Si yo tengo fiebre, pues trato la fiebre, si estoy deshidratado, hidrato. Pero muy importante, nosotros hablábamos que cuando la persona iniciaba un proceso de dificultad respiratoria, era cuando el tema era más grave. Cuando tengamos un proceso viral, febril, tos, maluquera, dolor muscular y que se acompañe de dificultad respiratoria, desde el inicio de la dificultad respiratoria yo debo consultar a un médico. ¿Qué es dificultad respiratoria? Que yo empiezo a respirar más rápido, más difícil, más superficial, que estoy agitado respirando. Entonces, en ese momento yo debo consultar a un médico, ojalá en una institución de salud, donde puedan hacerme estudios, darme oxígeno y verificar que no sea nada que pueda complicarse. Porque pues, el antivirus no lo podemos diagnosticar simplemente porque parece, no hay que hacer unos estudios sanguíneos específicos para distinguir el virus. Excelente información la que hemos recibido y a nuestra audiencia. Entonces, antivirus tenemos un riesgo bajo, pero no es que nos confiemos. Importante tener esas barreras con los roedores, de no tener ese contacto con roedores, aunque vuelvo y repito, es un riesgo bajo para Colombia. Donde sí debemos tener presente esa acción con el sarampión, algo que se reactivó, que ya había sido erradicado. ¿Y cuál es la barrera del sarampión? La vacunación. Revisemos quiénes le hace falta esas vacunas. Miremos realmente las personas que necesitan esas vacunas. Nos lo decía aquí el doctor, 50 años lleva esa vacuna, esto no es algo creado hace poco, y es tan buena la vacuna que se erradicó el sarampión en todo el mundo, y ahorita por un tema cultural de que la vacuna es mala, que eso ya no se necesita, pues se eliminó esa barrera y está surgiendo nuevamente el sarampión. Eso para tenerlo en cuenta. Eh, Doctor Camilo, muchas gracias. Un último mensaje concluyendo aquí para la audiencia y la gente que nos escucha. No, muchas gracias a ustedes, a todos los que están en sus casas por abrirnos sus hogares. Importante, por favor, no creamos todo lo que nos dicen las redes sociales, ilustrémonos un poquito más. El conocimiento es parte del proceso de salud que toda familia y toda persona debe tener. Una familia, una persona que esté bien ilustrada, que se lea sobre los temas y escuche fuentes confiables, es una familia que va a estar más sana permanentemente.
Muchas gracias, doctor Camilo Vivas, por estar con nosotros, por compartir su conocimiento, su experiencia a toda la audiencia. Recordemos todos a vacunarnos. Es importante crear esa barrera. Señores, nos vemos dentro de 8 días en un programa más de Camino al Cero Daño. Feliz noche a Muchas todos. gracias.